Educación en Enfermería de la Facultad de Salud. El trabajo que voy a desarrollar en el marco de la beca de jóvenes investigadores es la validación de la escala Braden y Norton para predecir el riesgo de úlceras por presión en pacientes adultos hospitalizados en la red Hospital Universitario de Santander. El tutor de este trabajo es el enfermero magíster Fabio Alberto Camargo, quien se encuentra en comisión de doctorado en Brasil. Bueno, la pregunta que motivó este trabajo es cuál es la validez de la escala Norton y Braden para predecir el riesgo de úlceras por presión en adultos de los servicios de hospitalización de la SPS. El objetivo de este trabajo será la validación de las escalas Braden y Norton para predecir el riesgo de úlceras por presión en una cohorte de adultos hospitalizados en el Hospital Universitario de Santander. Entonces, ¿qué son las úlceras por presión? Las úlceras por presión son lesiones producidas por una presión prolongada o una fricción entre una superficie externa y un plano óseo. Eso sucede generalmente en pacientes que están teniendo como la confluencia de dos grandes factores, unos factores externos y unos internos. Unos externos en donde el más importante es el efecto de la presión, que magnifica la presencia de otros fenómenos como la fricción y el cizallamiento de un plano sobre la piel, y los internos como los estados nutricionales, de conciencia, la integridad de la piel, que le permiten al individuo enfrentar esas agresiones externas. Las úlceras por presión son consideradas un evento adverso de la atención en salud, es decir, una lesión producida por el paso en los sistemas de atención. Por eso ha sido de gran interés su estudio y su distribución, el estudio de su distribución alrededor del mundo. Un estudio importante es el Estudio Nacional de Eventos Adversos realizado en España, en el cual del total de eventos adversos identificados en este país, el 3.66% correspondió a úlceras por presión. Para Latinoamérica, en el 2010, Colombia participó en un estudio también de eventos adversos. Fue un estudio de corte transversal en el que se identificaron las prevalencias de estos eventos, y para Colombia se presentó una prevalencia de 13.1% de úlceras por presión, y del total de eventos adversos, las úlceras por presión en este estudio representaron el 6.4%. A nivel local, en el 2010 se hizo un estudio en el Hospital Universitario de Santander y la prevalencia encontrada fue de 5.27%. ¿Por qué las escalas en salud? Entonces, las escalas son una forma de estandarizar conocimientos y criterios para poder realizar una atención o para poder intervenir una situación, y eso optimiza los recursos disponibles de tiempo, materiales y demás del sistema de salud, mejora la implementación la de los registros de los casos y las intervenciones previas a la aparición de estos casos, y se convierten claramente en un respaldo clínico y legal del criterio profesional. Las escalas objeto del estudio son la Norton y la Braden. Hay muchas escalas para medir el riesgo de tener una úlcera por presión, o sea, para hacer una predicción, pero estas son unas de las más validadas a nivel mundial. Norton lleva el nombre de su creador y está siendo utilizada desde 1962. Mide la movilidad, la incontinencia, la actividad, el estado mental y las condiciones físicas, y puntúa de 1 a 40. La escala funciona: a menor puntaje, mayor riesgo de tener una úlcera por presión. Para 1987, Braden y Bergstrom realizaron un trabajo que buscaba identificar estos dos grandes factores que hablaba, que eran los factores externos e internos, para hacer como un abordaje más teórico y más robusto de estos factores de riesgo para predecir la aparición de la úlcera, que dio fruto a la escala Braden, que además de la movilidad y la actividad, incluye factores como la humedad, la nutrición, la percepción sensorial, el roce y el peligro de la agresión. La diferencia con esta escala es que estos ítems están operacionalizados, lo que facilita su aplicación. Bueno, validación, se habla que validez es
un ideal abstracto en el sentido que es el grado de confianza que podemos tener de que la medición corresponde a la realidad de fenómenos que se están midiendo. Pero pues difícilmente tenemos exactamente instrumentos que a través del tiempo nos están midiendo exactamente lo que queremos medir. Entonces en validación tenemos muchas metodologías que nos aproximan a este concepto. En los términos de validación de escalas, de instrumentos o de diagnósticos o pronósticos, tenemos que la validación se divide en validez de contenido, de criterio y de constructo, y también incluye un término denominado como confiabilidad, que es obtener pues resultados concordantes en la aplicación repetida de estas pruebas. El objetivo de este trabajo va a ser pues la validez de criterio, entendida como todas estas propiedades de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos de la prueba, que son las probabilidades de que estemos midiendo lo que realmente queremos medir. Bueno, como les decía, estas escalas han sido pues, validadas. Lo interesante es que en diferentes momentos y poblaciones se encuentran diferentes puntos de corte para determinar quién está en riesgo y quién no, y eso determina otros valores en su sensibilidad, especificidad, lo que va a dar un rendimiento diferente de la prueba en cada contexto. Al igual que la escala Norton, que pese a tener un mismo punto de corte en dos estudios en dos momentos, presenta diferentes rendimientos en estas características. Bueno, entonces, ¿por qué este trabajo? Pues como lo estamos viendo, la validación pues, se ve influenciada por las características de las personas a las cuales se les aplican estos instrumentos, el personal de salud que las administra, porque hay una parte subjetiva en esta aplicación, y los sistemas en donde están siendo implementados. No es lo mismo un sistema colombiano a un sistema británico de salud. El estudio será un estudio de corte, está anidado a un estudio realizado en el 2010 denominado Frecuencia y factores asociados a los eventos adversos derivados del cuidado de enfermería en una institución de salud de tercer nivel de atención, que fue presentado a la Dirección de la Investigación de la Facultad de San Luis. En este estudio se incluyeron 1.013 adultos reclutados desde noviembre a diciembre de 2010. Los resultados esperados en este estudio pues, serán la determinación de la validez de las escalas Braden y Norton, identificar los grupos de riesgo que cada una de estas escalas nos determina en esta población y socializar los resultados a través de un artículo y una ponencia. Pues se espera concretar el artículo y la ponencia debido a la ganancia que se tiene con la recolección de los datos. Pues es un tiempo ahorrado. Muchas gracias. ¿Sí hay una pregunta? ¿Los datos ya están? Sí. ¿Y sí. son todos esos 1016 meses? 1.013 pacientes reclutados de noviembre a diciembre, que se les aplicaron todas las escalas para 4 eventos adversos, que eran úlceras por presión, caídas, desalojos y flebitis. Se le aplicaron muchas escalas disponibles. Entonces. Sí, siempre me ha llamado la atención cómo una escala que es cuantizable porque se establece un número. Sí. Ese número se obtiene de un resultado de algo tan subjetivo, como por ejemplo estado mental. Bueno, por ejemplo para estado mental, pues sí, lo que pasa es que en salud lo que ocurre es que se están buscando precisamente hacer criterios unificados, porque obviamente estaríamos sujetos a la subjetividad del evaluador o del diagnosticador. Entonces, lo que se hace es validar instrumentos. Por ejemplo, en salud hay una escala que se denomina Glasgow, es una escala que se administra mundialmente, en el sentido de que se atiende a que, por ejemplo, el sistema nervioso central trabaja de una determinada manera. Entonces, si nosotros estandarizamos unas respuestas, por ejemplo, por decirlo así, y le damos una puntuación numérica, lo que hace es que nos estandariza el lenguaje en la atención. Lo difícil es llegar a tener ese metro en salud, por decirlo así, que nos mida lo mismo en todas las partes del mundo, porque no todo es como, digamos, el sistema nervioso central, que es medible por estado de alerta, de conciencia, por respuesta. Eso nos da un indicador mucho más, de pronto, fácil de medir, claro, que algo como, por ejemplo, porque el estado de conciencia sí, pero algo como, por ejemplo, la humedad.
la humedad está medida no solo porque el paciente no controla esfínteres, sino también por la atención que está recibiendo para que esa humedad no le afecte su piel. Es decir, está siendo cuidado de manera periódica o el paciente es incontinente y dura todo el día con un pañal mojado, con una superficie mojada. Entonces, y eso varía de un lugar a otro. Entonces, por eso medir estas escalas es importante, porque de todos modos, validadas en un contexto, unifican el criterio y permiten que el grupo trabaje por objetivos y por objetivos concretos. En enfermería se está adelantando ese trabajo pues precisamente porque nosotros como profesión tenemos diagnósticos y pues identificar estos factores de riesgo nos lleva a tener una situación que intervenir, a intervenirla y a evaluar nuestras intervenciones. Pero pues por eso es que se hace, eso es una tarea larga. Todo eso tiene también como un marco teórico de fondo, porque los constructos buscan medir específicamente algo de ese riesgo en general. Bien, entonces agradecemos a